Con la asunción de Milei estamos todos contando los días hasta que dolarice. Pero, ¿y si te digo que tal vez esto no es tan bueno? A ver, me explico. Yo banco la dolarización. O sea, yo creo que es una medida positiva. Pero eso no necesariamente implica que sea perfecta. Es más, de hecho corre el rumor de que es una medida mágica que va a solucionar todo y no es así. Está muy lejos de ser así. No es ni una solución gratis ni va a resolver todo. Para nada. Por lo que vamos a hablar de las 3 desventajas de la dolarización. Aunque primero que nada vamos a resumir un poco sus ventajas. Aclaración, si no sabes muy bien qué carajo es la dolarización, te dejo este video acá donde explico un poco mejor lo que es. Número 1. Reducción drástica y rápida de la inflación. Número 2. A medio y largo plazo van a crecer de manera sostenida los salarios. Número 3. Ahorrar va a dejar de ser un infierno y se abarata y se extiende el crédito. Y número 4. Una reactivación importante de la economía. O sea, al bajar la inflación y al extenderse el crédito es muchísimo más fácil y menos costoso invertir. Pero bueno, no me voy a extender mucho sobre sus ventajas porque, bueno, me da un poco de paja y ya un par de ellas las mencioné en este video, sino que ahora vamos a hablar de sus desventajas. Número 1. Pérdida de política monetaria y flexibilidad cambiaria. La idea es la siguiente, voy a intentar hacerlo fácil. Igual me hago acá el inteligente y yo soy youtuber, o sea, soy ignorante por definición. Todos los países del mundo exportan e importan cosas, ¿no? Y la idea es más o menos exportar lo mismo o un poco más de lo que importás, así tenés ganancias. O sea, vender lo mismo o más de lo que comprás. Y la idea es que, bueno, las empresas de los países para competir con las del resto de los países tienen que vender las cosas lo más barato posible. Y las empresas pueden vender más barato conforme sus costos son más bajos. O sea, conforme tienen mejores máquinas que abaratan los procesos productivos o conforme tienen salarios más bajos, pueden vender más barato. Casi me ahogo diciendo esa frase, fue demasiado. Y hay veces que, por lo que sea, de repente en algunos países bajan los costos de repente, de manera drástica. Por ejemplo, porque no sé, en cierto país disminuyen mucho los salarios de un día para el otro, ponele. Entonces, de repente, todas las empresas de ese país pueden vender todo muy barato. Y esto, para el resto de los países, es muy malo porque pierden competitividad. O sea, los países dejan de comprarle productos a quienes le compraban antes y le empiezan a comprar al país que ahora vende todo barato. Esto se solucionaría solo si las empresas pudiesen ellas mismas bajar los precios. O sea, todas las empresas del país que perdió competitividad bajan los salarios. Como bajan los salarios, la gente tiene menos plata y bajan los precios de los productos de ese país. Entonces tenés que todos los precios bajaron de ese país y claro, ahora como le bajaron todos los precios, a la empresa le bajan los costos, entonces puede volver a vender barato. O sea, esto en condiciones normales se solucionaría solo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las economías del mundo, por no decir todas, están muy reguladas. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen trabas burocráticos que hacen que no puedan bajar salarios. Entonces, como no pueden bajar los salarios, no bajan todos los precios de su economía, entonces simplemente no pueden competir con el resto de los países y terminan quebrando, termina habiendo crisis, desempleo, bueno, lo de siempre. Entonces, el Banco Central lo que suele hacer frente a este escenario es devaluar la moneda. O sea, hacer que la moneda de su país valga menos para que toda la economía de su país valga menos. Entonces, como toda la economía ahora tiene precios bajos, las empresas de los países tienen los costos bajos, por lo que pueden volver a vender barato y ser competitivos otra vez. Entonces, para ser competitivos, como el gobierno no te deja bajar salarios y por ende disminuir precios, el Banco Central consigue esto de manera forzosa devaluando la moneda. Pero si el Banco Central no puede controlar la moneda que funciona en su país, como por ejemplo en el caso de la dolarización, el Banco Central argentino solo puede manejar el peso, no puede manejar el dólar, de repente todo este proceso no se podría hacer, por lo que en estos casos estaríamos obligados a afrontar la crisis, a menos que se desregule a las empresas y se les permita bajar los precios. Entonces, al dolarizar, si no desregulas la economía, eventualmente vas a tener una crisis internacional y va a ser un despelote el país. Número 2. Las crisis de deuda. O sea, hoy el gobierno gasta muchísimo más de lo que ingresa y ese gasto lo financia emitiendo un montón de dinero y generando así inflación. Pero como al dolarizar no puede imprimir más, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esa diferencia la suele financiar con deuda. Y si en vez de hacer las cosas bien y dejar de tener déficit, el gobierno decide todos los putos años financiarlo con deuda, eventualmente esto termina generando un exceso de deuda y crisis y bueno, cosas. Pero como por lo menos hoy el Estado argentino ya prácticamente no puede tomar más deuda, necesariamente si no puedes imprimir más va a tener que bajar el déficit porque simplemente no tiene cómo financiarlo. Entonces, la dolarización es un incentivo para que el gobierno no tenga déficit porque hace que sea más difícil financiarlo, pero puede seguir financiándolo con deuda dependiendo del contexto. Y número 3, una posible caída inicial del poder adquisitivo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esperemos que no y en el caso de que sea así, que sea lo menor posible, pero antes de dolarizar probablemente haya una depreciación del peso muy importante, o sea, suba el precio del dólar, por lo que por cada peso nos van a dar menos dólares. O sea, en resumen, caen los salarios y por ende cae el poder adquisitivo. Pero en el corto plazo, en el largo plazo seguro que van a subir y de manera consistente, por eso de hecho es que dolarizamos. Y una desventaja bonus es que muy probablemente el
el proceso de la dolarización sea súper costoso. Pero para no hacer que el video dure 55.000 minutos, lo explico mejor en este video. Pero bueno, tiene bastantes desventajas más creo, pero bueno, estas son las principales. Y en general la dolarización es una medida rápida y eficaz para bajar la inflación, que hoy es el problema que más duele en la economía argentina. Pero tiene muchos efectos negativos y va a ser muy costosa, con lo cual no es una medida para nada mágica. Pero bueno, decime vos qué pensás, ¿estás de acuerdo o te da un poco de miedo?